Entonces amigos, los saludo a todos, me llamo Alexei Tatiak, soy médico terapeuta manual y osteópata, principalmente me dedico al tratamiento de enfermedades de la espalda y las articulaciones. En nuestro canal tenemos una gran variedad de ejercicios para casi cualquier caso. Por eso, en mis videos me gustaría convertirme para ustedes en una especie de guerrero del género conversacional y contarles algunos datos interesantes de la medicina. Y responder a las preguntas más frecuentes que tanto yo como mis colegas enfrentamos en nuestras consultas. Y el episodio de hoy me gustaría dedicarlo a una especie de parábola en la terapia manual y la vertebroneurología. Son los lumbagos en la espalda. Estoy seguro de que todos los espectadores de este canal se han enfrentado a estos problemas y a veces a todos nos da un tirón en la espalda. ¿Qué es esto exactamente y en qué se diferencia de un pinzamiento nervioso? Muy a menudo pasa que un paciente viene a la consulta y dice, doctor, se me pinzó un nervio. Y empieza a describir un cuadro de dolor agudo y hay varias diferencias importantes. Entonces, ¿qué es el dolor agudo? El dolor agudo es un espasmo muscular que ocurre como una reacción del cuerpo a alguna acción potencialmente traumática, un movimiento torpe que el cuerpo no puede procesar por varias razones. ¿Cómo sucede esto? En realidad, no hay una sola causa para esto, siempre es una combinación de factores que en un momento dado alcanzan una masa crítica. Y el propio detonante, es decir, la situación en la que ocurre este dolor agudo, en realidad no significa nada por sí mismo. En mi práctica tuve un caso en el que una paciente bostezó y se le trabó el cuello. ¿Significa esto que ahora ella no puede bostezar en absoluto? Por supuesto que no. Simplemente así se alinearon las estrellas, que en ese momento el bostezo se volvió una situación potencialmente traumática para ella y se le agravó el cuello, bastante fuerte. A diferencia de esto, el pinzamiento del nervio es un proceso crónico. Es decir, no es que ayer todo estaba bien y hoy por mala suerte durante la clase el nervio se pinzó. El organismo protege los nervios hasta el final, y cuando hablamos de un verdadero pinzamiento del nervio, siempre es una cuestión de dolor crónico de espalda. Es decir, el organismo durante un tiempo nos manda señales de que algo no está bien con él. La cantidad de lumbagos al año empieza a aumentar, se vuelven regulares, no se vuelven repetitivos, y solo después, al final, el nervio entra en la zona de compresión y la naturaleza del dolor cambia. Ahora hablemos del dolor. Durante el lumbago, la intensidad del dolor no significa nada. Esa es una buena noticia. El dolor puede ir de tolerable a insoportable. Cuando sientes que se te salen los ojos y todo, llama a una ambulancia. Pero ese dolor no indica nada específico, es solo el volumen de tu dolor, que también es multicomponente. El dolor es un proceso psicofisiológico complejo, que hasta ahora no se ha estudiado completamente, por eso puede doler de muchas maneras, y eso no significa nada en particular. Pueden empezar los problemas. Y realmente, cuando hay que preocuparse es si al dolor se le suman otras sensaciones, por ejemplo, sensación de entumecimiento o cosquilleo. Cuando el dolor se irradia por debajo de la rodilla, si hablamos de la zona lumbar, o por debajo del hombro y el codo, si hablamos del cuello, esa sensación de agua caliente o alguna sensación extra en los brazos, es decir, lo que se llama dolor más algo adicional. Si aparece ese plus, eso ya no es muy bueno. Eso significa que el dolor empieza a tener características neuropáticas, y es justo aquí donde hay que hacerse más estudios. En general, en cuanto a los estudios, los pacientes a menudo me preguntan si es necesario hacerse una resonancia magnética. En realidad, no hay muchas indicaciones para una resonancia magnética, pero si tienen la oportunidad, como siempre les digo a todos mis pacientes, si tienen la posibilidad, vayan y háganse una resonancia magnética. Es un método de examen muy visual y seguro, que permitirá a su doctor tener una imagen más completa de su columna vertebral. Por eso, si tienen la oportunidad, vayan y háganlo, no está de más. Pero si aparecen signos de dolor neuropático, es decir, ese añadido al dolor del que acabo de hablar, aquí ya no lo dejen pasar, aquí ya hay que hacerse una resonancia magnética y averiguar qué está pasando, dónde está el pinzamiento y qué sucede en su columna vertebral. ¿Qué hacer si les ocurre una situación tan desagradable? Lo primero y más difícil es no entrar en pánico. Es decir, no hay que tomar de inmediato todos los medicamentos del mundo, llamar a todos los doctores posibles, ni intentar masajearse, estirarse o hacerse otras cosas a uno mismo que a veces pueden ser antinaturales.
Lo primero que hay que hacer es calmarse, aceptar que por hoy todo tu tiempo libre ya está determinado por tu dolor. Esta es la llamada fase aguda del dolor, cuando de repente, en un momento de completo bienestar, ¡pum!, te invade. Un dolor muy intenso, agudo, que se intensifica con cualquier movimiento y no te permite encontrar una posición cómoda en el espacio. En este caso lo que necesitas es exclusivamente reposo. Puedes tomar analgésicos por tu cuenta durante 2 o 3 días. Puedes hacerlo con confianza y no te harás daño de ninguna manera en ninguna circunstancia. También le ayudan mucho las posiciones cómodas e indoloras. Si lograste encontrar una posición en el espacio en la que no te duele, quédate en ella el mayor tiempo posible. O sea, después de la operación, la tarea principal durante los primeros 2 o 3 días es el reposo. La efectividad de la terapia manual, así como de cualquier tratamiento pasivo, como los masajes y cosas así, en este periodo es extremadamente baja. O sea, eso no significa que no se pueda hacer absolutamente nada. O sea, yo también me he encontrado con colegas que dicen que en el periodo más agudo no se puede hacer terapia manual. Bueno, no estoy del todo de acuerdo, sí se puede hacer terapia manual, se puede trabajar con terapia manual en las regiones vecinas a la zona de dolor, digamos, pero la efectividad realmente no es muy alta. En algunos casos seleccionados, la terapia manual permite reducir significativamente la intensidad del dolor. Pero yo no contaría con eso, es mejor el viejo y confiable reposo y un régimen de protección. Esto también aplica para los ejercicios. Bueno, imaginemos, sí, o sea, usando como ejemplo una columna vertebral lesionada, imaginemos una fractura de brazo, es una lesión igual de aguda. A nadie en su sano juicio se le ocurriría masajear, estirar o ejercitar un brazo roto, ¿verdad? Hay que mantener el brazo inmovilizado y en reposo, y lo mismo aplica para la espalda. La situación es completamente simétrica. El lumbago es una condición aguda, se podría decir que es una lesión, y hay que cuidarla especialmente al principio, durante los primeros 3 días. La fase más aguda requiere reposo, pero el béisbol y ciertos ejercicios seleccionados como los de estabilización y activación, donde solo tensamos los músculos sin movimiento activo, pueden ser efectivos. Si te funciona, hazlo, pero en su mayoría hay que mantener reposo. Y así, durante 2 o 3 días, aguantamos, sobrevivimos, el dolor empezó a disminuir. Lo más probable es que realmente empiece a disminuir incluso antes, generalmente en un día o día y medio. Luego empieza a volverse más fácil, ya entramos en el periodo subagudo, ahí todo se vuelve más llevadero. En cuanto a la actividad física, ya hablamos de algún tipo de trabajo físico en casa. Es decir, ya es necesario activarse de alguna manera. Hay que hacer algo, levantarse, caminar, realizar algunos ejercicios sencillos y, en general, aumentar el nivel de actividad física. Porque esto ya es necesario. También se pueden tomar analgésicos de manera situacional, pero aquí la cuestión es que si el dolor es tolerable, no es obligatorio tomar medicamentos. Aumenta la eficacia de la terapia pasiva, por ejemplo la terapia manual o el masaje. Aquí ya se puede, por así decirlo, manipular con más confianza la región afectada, observar cómo se mueve, qué parte de la amplitud se ha perdido y analizar más detalladamente la mecánica del proceso, es decir, de manera funcional. ¿Qué salió mal? ¿Por qué el organismo no pudo recuperarse por sí solo? La siguiente fase ya es la más favorable para la terapia pasiva, es decir, cuando el dolor prácticamente ha desaparecido por completo, ya podemos realizar pruebas funcionales, ya podemos hacer demostraciones funcionales del dolor. Y este es el momento en el que será más favorable acudir al médico, especialmente a mi especialidad, la terapia manual. Ahí ya se puede explorar con confianza la zona afectada, moverse sin miedo, mostrar el dolor y realizar algún tratamiento pasivo, es decir, manipulaciones. Ahí el masaje, como ya mencioné antes, ¿no?, su eficacia en este periodo es la más alta. También nuevamente aumentamos la actividad física, ya se puede empezar con ejercicios de fuerza, ya se puede levantar algo y ejercitar los músculos. Es decir, la actividad física va aumentando, aumentando, aumentando. ¿A qué médico acudir si tienes un dolor agudo en la espalda? Aquí tampoco todo es tan simple y obvio. Parecería que sí que hay que ir con el neurólogo para que él haga el examen y el tratamiento, ¿verdad? Sin embargo, si hablamos de un neurólogo común en una clínica, en los 10 minutos que tiene para la consulta, difícilmente podrá realizar todas las pruebas necesarias y entender realmente qué te pasó mecánicamente, por qué alguna parte de la amplitud del movimiento no pudo ser procesada por el cerebro.
Sin embargo, podrá elegir para ti una terapia analgésica, lo cual ya no está nada mal. Yo recomendaría buscar un médico de mi perfil, es decir, un médico de terapia manual, un autorrehabilitólogo, posiblemente un médico de ejercicios terapéuticos o un médico de medicina deportiva. Es decir, doctores que tratan con dolor mecánico y que pueden realizar pruebas funcionales así como una demostración funcional del dolor. Y que puedan elegir para usted no solo un tratamiento para el dolor, sino también ejercicios individuales que aceleren el proceso de recuperación. En mi opinión, amigos, la causa de todos estos problemas de salud en la espalda tiene sus raíces en la actividad física, o más bien en su nivel extremadamente bajo, tanto por el volumen general de movimientos que realizamos durante el día como por su variedad. Porque, seamos honestos, la mayoría de las personas hoy en día pasa el tiempo sentada. Sentarse no es la posición más ventajosa mecánicamente para nosotros. Nuestro cuerpo está diseñado para una variedad de actividades físicas. Debemos correr, saltar, trepar árboles y levantar objetos pesados. Y mientras más variada sea nuestra actividad durante el día, más saludables seremos. Hay una investigación muy interesante sobre este tema que dice que durante el día nos inclinamos hacia adelante unas 400 veces y ni una sola vez hacia atrás. Eso no es exactamente para lo que la evolución preparó nuestra columna vertebral durante muchos cientos de miles de años. Además, el bajo nivel de actividad física provoca que, por decirlo de alguna manera, nuestros discos intervertebrales empiecen a secarse. Al no recibir suficiente estimulación axial, el tejido del anillo fibroso se vuelve más flojo, más seco, y se alteran las propiedades elásticas de ese cojín entre las vértebras, que debería soportar varios cientos de kilogramos de carga axial. Por cierto, no cumple su función porque no recibe suficiente estimulación. Un momento de información médica interesante. El anillo fibroso recibe su nutrición solo durante la actividad física. Gracias al fenómeno de la transudación sinovial, es decir, debido a la compresión y el estiramiento de la columna vertebral, se forma una especie de acordeón y los discos intervertebrales se nutren de sustancias nutritivas, se forma el líquido que constituye el núcleo pulposo y en general esto mantiene el disco intervertebral sano. Cuando nuestro componente físico, este componente físico, disminuye mecánicamente, es decir, dejamos de movernos, en esencia, el disco fibroso se seca por falta de uso, pues ¿para qué gastar nutrientes y energía en él? ¿Para qué lo necesito si tengo una silla maravillosa que me da estabilización externa? En consecuencia, las propiedades de soporte de nuestra columna vertebral empeoran y empieza a doler. La disminución de la coordinación nerviosa muscular e intermuscular lleva a que el rango de movimientos que necesitamos durante el día, aunque sea mínimo, también se vuelva difícil de controlar. Es decir, pero el cerebro simplemente no puede procesar la solicitud mecánica. Es decir, de hecho, a lo que me refería al principio de este video es que surge una situación potencialmente peligrosa. Más bien, el cerebro la percibe como potencialmente peligrosa porque no puede controlarla. Por eso, amigos, la clave para la salud del sistema musculoesquelético está en la actividad física. Así que no tengan miedo de volverse más fuertes, no tengan miedo de hacer deporte. Sin embargo, recuerden que todo debe hacerse con inteligencia. No es necesario, inspirado por este video, ir de inmediato a hacer sentadillas con barras si nunca lo has hecho en tu vida. Las cargas deben ir de manera gradual, de lo simple a lo complejo, de lo ligero a lo pesado. Pero hay que entrenar regularmente, hay que entrenar seguido y no tener miedo, entrenar duro y todo te saldrá bien. Amigos, nos vemos en los próximos videos. Espero haberles sido útil e interesante hoy. Espero sus preguntas en los comentarios. Quizás algunas cosas interesantes las abordemos de manera específica en nuevos videos. Practiquen, amigos, y manténganse sanos. Continuará.